6. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gracias, papá. Tú eres lindo. Capítulo 6. Hebreos 6. Hebreos 6. Vamos a comenzar en el versículo 4. Amén. En el versículo 4. Voy a leer hasta el versículo 8. Aleluya. Hasta el versículo 8. Y la palabra, vamos a ponernos en pie cuando estemos allí para hacerle reverencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta noche, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Padre, por tu presencia. Gracias te damos, Padre, por estas alabanzas, adoraciones. Te damos gracias, Padre, por todo lo que está haciendo aquí. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que así como tu palabra dice, es que la obra que tú comienzas, Padre, tú la llevas a la perfección. Y tú has comenzado la obra en cada uno aquí. Por lo tanto, Padre, gracias te damos. Amén. Vamos a sentarnos. Fíjense, este libro de Hebreo, quiero comenzar por ahí. Lo escribió o se le acredita o a Pablo o a un discípulo de Pablo. Muchas personas dicen de que por los escritos de Pablo, de que era bien legalista, que era una persona muy allí rajatabla, como dicen, que no andaba pasando mano. Y en parte es cierto, pero déjenme decirle esto. Es verdad que puede ser pero hay una cosa en la Biblia de que tenemos que reconocer, y la palabra dice que la Biblia completa es inspirada por Dios. Entonces, sea que Pablo escribió este libro o no, fue inspirado por Dios. Amén, fue inspirado por Dios. Ahora, leyendo esta parte y recibiéndola, me llevó a varias partes de la Biblia. Me dice la palabra de Dios en el versículo 6, y recayeron. Cuando comencé a buscar esa palabra, recayeron, encontré que, aunque no es el único lugar en la Biblia que se escribe sobre caer, es el único lugar en la Biblia que se usa la palabra griega para picto,
que tiene un significado bien profundo y no se usa en ninguna otra parte de la Biblia. Aquí esta palabra quiere decir recaer al extremo de que difícilmente se va a poder levantar. La palabra esta, buscándolo, significa ser perdido, por cuanto significa apostatar o recaer. Significa caerse de lado al extremo, que si usted se cae de lado, no se va a poder parar. Si no se voltea o coge otra posición. Pero de lado nadie se puede parar. Significa ser culpable. Significa olvidar el bien. Fíjense lo que significa esa palabra. Cuando usted está caído, olvidar el bien. Entonces es una palabra bastante fuerte. Es una palabra bastante fuerte. Significa abandonar la relación o asociación anterior. Abandonar, o sea, si estaba en Cristo, abandonar la asociación o la relación anterior. Déjeme decirle una cosa. Sin Cristo es difícil o imposible vivir una vida en paz, con gozo. Todos aquí, yo creo que hasta cierto punto hemos tratado. Y yo por lo menos le puedo decir de mi persona que fracasé sin Cristo. Aunque tal vez en el mundo tenía algo de éxito, lo que fuera, pero estaba fracasado. Mi vida cambió cuando a Cristo yo en realidad conocí, aunque conocía de Él, pero no le conocía a Él. Y es que hay que tener una relación con Cristo para mantenerse firme. Porque si usted tiene esa relación con Cristo y camina con Él día y noche, va a estar firme. Así es. Ahora yo quiero aquí hablar un poquito de este versículo 6. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo, para sí mismo al Hijo de Dios. Oye, el Señor murió por nosotros, Él se puso en la cruz por nosotros, Él aceptó ser crucificado por nosotros, pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras enfermedades, por nuestra dolencia. Pero cuando nosotros recaemos, para podernos levantar, tenemos que volverlo a poner a Él en la cruz. Y eso causa dolor. ¿Tú sabes de qué esto me llevó a mí? Esto me llevó a mí cuando el Señor Dios, allá en el desierto, estaban hablando contra Moisés y contra Dios, porque no había agua. No había agua. Y entonces el Señor Dios le dijo a Moisés, oye, golpea la roca.
Eso se encuentra en Éxodo capítulo 17, del versículo 1 al 7. No voy a ir allí, pero para aquellos que quieran tomar nota, Éxodo capítulo 17, del versículo 1 al 7. Golpea la roca y la roca te va a dar agua para que tú puedas vivir en el desierto. De nuevo sucedió. La roca le dio agua en esa ocasión sin problema ninguno. Y le dio agua de nuevo. Más adelante. Que se encuentra en Número capítulo 20. Pero allí de nuevo, cuando Moisés fue a hablar con Dios y Dios le dijo, mira, ya tú golpeaste la roca la primera vez, lo cual simboliza, ya tú crucificaste la roca, la golpeaste. Ahora háblale. Y la roca te va a dar agua. Pero Moisés no le habló. Porque Moisés también tenía cierto, o sea, así como toda persona, cierto, tú sabes, orgullito se le puede decir, o, aunque se le llama un hombre humilde, y déjame decirte, para sacar a un pueblo, pero recuerden, él estudió y él creció en Egipto. Él hasta cierto punto tenía cierto orgullo. Dejó de que la gente llegaran hacia él, y se enojó y de nuevo golpeó la roca. Cuando el Señor le había dicho, oye, háblale a la roca y la roca te va a dar agua. Al golpear la roca de nuevo, la roca le dio agua, pero por cuanto desobedeció a Dios, volviendo a crucificar la roca, a pegarle a la roca, Moisés no entró a la tierra prometida por causa de ese momento de ira y de orgullo. Todo en la vida trae consecuencias. En 1 Corintios, y yo quiero que allí sí vayamos, en 1 Corintios capítulo 10, Aleluya. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, un solo versículo, vamos a leer. Nos dice la palabra, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces a la roca se le golpeó 2 veces cuando el Señor dijo, golpéale la primera vez. Y la segunda vez, en Número capítulo 20, dijo, háblale. Nosotros muchas veces constantemente estamos golpeando a la roca. Él debe de estarle hablando. Sí, cometemos errores muchos, porque aquí el que no cometa errores, aquí el que esté sin pecado, que tiene la primera piedra. Aunque ahorita le voy a hablar de pecado voluntario y pecado involuntario. Cometemos errores muchos, pero solamente tenemos que hablar con el Señor Jesucristo. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2 de que Él es nuestro abogado.
Él es nuestro abogado para cuando nosotros cometemos esos errores, para interceder por nosotros, porque ya Él murió por nosotros. Ahora, cuando usted le da la espalda al Señor Jesucristo, sabiendo usted de que, y le voy a poner un ejemplo muy sencillo, sabiendo usted de que su lugar es obediencia al Señor, para que el Señor le recompensa, y usted no le importa, sino quiere hacer lo que le da la gana, no lo que el Señor le está guiando a hacer. El Señor no se agrada. Mira, hoy yo estaba, y quiero ir allí un minuto, hoy yo estaba leyendo el capítulo 3 de Génesis. El capítulo 3 de Génesis, y vi algo muy, muy interesante. Ya lo he leído 50,000 veces. Yo no sé cuántas veces yo he leído este capítulo. Pero bueno, en el versículo 17 vi, después del pecado, después de la desobediencia, y nosotros siempre estamos hablando de que el hombre desobedeció a Dios por cuanto también escuchó la voz de la serpiente. No, el hombre desobedeció a Dios porque escuchó la voz de la mujer. Dice la palabra, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. O sea, sí, Dios le había dicho a él que no comiera de ese fruto. No se lo había dicho a la mujer, sino se lo había dicho a él. Entonces dice la palabra, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. No por causa de la mujer, no porque la mujer oyó la voz del enemigo de la serpiente, sino porque el hombre oyó la voz y obedeció a la voz de la mujer cuando sabía lo que Dios le había dicho. Si él se hubiera podido parar firme, ni aún la mujer hubiera sido culpable. Entonces dice la palabra, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de, para los que no les gustan trabajar, con el sudor de tu rostro comerás. Ustedes que no les gusta trabajar, ya saben, tienen que sudar para comer, porque Adán obedeció la voz de la mujer. Entonces dice la palabra, el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y al polvo volverás. Ahora yo quiero que regresemos a Hebreos capítulo 6. Versículo 7. Dice la palabra, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Entonces,
Siempre y cuando el hombre esté en el Señor, la tierra es bendecida y va a producir. Y va a producir. Pero en el momento que el hombre se aparta y le da la espalda a Dios, la tierra es maldita, dice la palabra, pero la que produce espinos y abrojo es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemado. ¿Tú sabes de qué eso me recuerda? Aleluya, me recuerda a lo que el Señor dijo en Juan capítulo 15, versículo 6. Y yo quiero que vayamos allí un minutico. Juan capítulo 15, versículo 6. Aleluya. Gracias, Señor. Juan 15, 6, que nos dice así la palabra. El que en mí no permanece, o sea, se permanece, no solamente está, permanece. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en fuego y arde. Entonces, en el Señor hay que permanecer para poder vivir y para poder en sí tener vida. Porque si no, lo único que usted tiene es existencia en este mundo. Vida usted comienza a tener cuando está y permanece en el Señor, obedeciéndole a su palabra. Porque yo puedo decir, soy cristiano, pero si hago lo que me da la gana, contrario a lo que me dice la palabra, ¿en dónde está el cristianismo? Aleluya. Tú sabes de que, y esto es irónico, pero voy a decirlo un momentico. En el principio, y para que ustedes vean el contraste aquí, en el principio de Fidel en Cuba, muchos fueron puestos en lo que le llaman paredón, fusilado, porque estaban en contra de lo que era la revolución. El Señor no pone a nadie en el paredón, la persona misma es la que se pone en la posición, no de fusilamiento, sino de infierno. Ustedes han oído la expresión, mi vida es un infierno. Ustedes han oído esa expresión. En estos días me mandaron a mí un video de que era bien lamentable. Un video que daba miedo. Se cree que ese video fue tomado en Haití. Un video en donde los grupos contrarios al cristianismo rociaba a la persona que estaba amarrada con gasolina y lo prendían vivo. El video es como de 6 minutos. En esos 6 minutos la persona brincaba, la persona se daba contra el suelo, contra la pared,
tratando de terminar su propia vida porque el fuego quemándole la cara, la cabeza, y se oía los que le habían prendido, se oían burlándose y riéndose. Burlándose y riéndose. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces dice la palabra: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dijo el Señor. Dijo el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pecado trae miseria. El pecado trae miseria, aunque la persona piense de que está muy sabroso. ¡Ay, qué sabroso! Oye, la persona piensa que cuando está en momento bebiendo, y le llaman a eso gozarse, en parranda, le llaman a eso parranda, de gozarse. No saben lo que es gozo de verdad, no saben lo que es estar en la presencia de Dios. Cuando usted experimente la presencia de Dios en toda su plenitud, entonces usted se va a dar de cuenta el desperdicio de su vida pasada, y es allí que comienza a vivir. Mire, yo quiero ir aquí mismo en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Yo voy a leer unos cuantos versículos. Aleluya, gracias. Voy a ir desde el versículo 26. Desde el versículo 26. Vamos a ir al versículo 31. Para que aclaremos una cosa, porque déjame decirte, hay muchas, y como les dije al principio, mucha gente dice de que el escritor de Hebreo es Pablo o un discípulo y que son legalistas, pero déjame decirte una cosa, en este aspecto yo prefiero estar seguro, porque la salvación es muy grande. Dice la palabra: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el reconocimiento de la verdad se está recibiendo aquí. El pecado, dice la palabra, es muerte. Y en el momento que usted ha pecado, hasta que usted no se arrepiente, usted está en muerte. Entonces dice la palabra, no digo yo, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo murió una vez para siempre. ¿Cómo tú lo vas a volver a crucificar? Entonces dice, sino una horrenda expectación de juicio. Tú sabes de que dice la palabra que con la vara que tú mides serás medido. Hay muchas personas que hacen juicio
fácilmente, pero déjame decirle esto, el juicio, si es hecho por uno, debe de hacerse uno mirándose en el espejo, porque la corrección mayor que necesitamos es la de nuestra vida. Entonces dice la palabra, fíjense bien, dice la palabra, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces dice la palabra, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oye, cualquiera en este tiempo, déjame decirte esto, cualquiera en este tiempo clasifica esto como legalismo. Pero esto fue guiado por el Espíritu Santo. O sea, sí, Pablo o su discípulo lo habrá escrito, pero déjenme decirle esto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará. ¿A quién? ¿Al pueblo de afuera o a su pueblo? El Señor es quien te va a juzgar. No, tu hermano no. Oye, es el Señor. Por lo tanto, mi hermano, yo te digo la verdad, la obediencia al Señor es de suma importancia. Dice la palabra de Dios que sin la santidad nadie va a poder ver a Dios. Entonces dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, Dios es bueno. Dios es bueno y yo lo afirmo y yo lo digo porque Dios a mí me sacó del mal como aquí nadie se puede imaginar. Pero tuve que pasar por mi tiempo de aprieto. ¿No te crees que Dios te va a sacar así por... Oye, tú vas a aprender. Tú vas a aprender cuál padre que ama a su hijo le va a dar a su hijo todo lo que a él le dé la gana. Tú sabes de que cuando yo era pequeño, a mí me gustaba ir mucho a la finca de mi padre en las vacaciones cuando no estaba en la escuela. Y lógico que cuando llegábamos él tenía allí personas que trabajaban, etc. Pero a mí me gustaba montar a caballo. Me gustaba salir en una carreta de bueyes, etc. Pero tú sabes una cosa, el viejo a mí me daba un machete y un garabato, creo que le llaman, y me hacía cortar un potrero, me hacía cortar 4, 5, 6 horas. Muchas veces me salían llagas en las manos para entonces montar a caballo. Me hacía ganar lo que me gustaba a mí.
En ese tiempo yo no lo entendía, pero hoy en día lo entiendo. Y hoy en día doy gracias. Porque eso me enseñó que hay que trabajar para poder decidir. Dice la palabra, no digo yo. Dice la palabra, el que no trabaja, que no coma. Oye, la palabra es dura en eso. Porque imagínate, creo que en estos momentos hay un 9% o un 7, 8 de desempleo. Quiere decir que hay un 7, 8% de que no deben de estar comiendo. La palabra es dura. Pero es que, mi hermano, quiere prosperar. El Señor quiere que usted prospere. El Señor quiere que usted se levante. El Señor quiere darle abundancia. Pero el Señor te está diciendo, la única manera es obedeciendo a la palabra. De lo contrario, quédate allí sentado para que tú veas. Para que tú veas qué es lo que te van a dar. Yo quiero que vayan a Primera de Juan. Yo sé que todo el mundo aquí sabe este pasaje. Primera de Juan, capítulo 1. Voy a comenzar. Y no voy a durar mucho más. Primera de Juan, capítulo 1, voy a comenzar en versículo 5 y esto es lo que dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos recibido de Él. ¿De quién? De Dios. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. O sea, no hay pecado en Él, no hay mal en Él, no hay maldad en Él. Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si no estamos caminando conforme a lo que decimos, somos mentirosos. Entonces dice la palabra de Dios. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Voy a repetir eso de nuevo. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, sí, tú sabes, no es simple y sencillamente decir, Señor, límpiame. Sí, esa es parte. Pero hay que cumplir lo que la palabra dice, tener comunión unos con otros, para que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado. Entonces dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y ustedes saben lo que pasa con los mentirosos, que no llegan a entrar al reino. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero para confesar los pecados a Él no podemos darle la espalda a Él, sino tenemos que tener comunión con Él y tenemos que tener comunión los unos con los otros. ¿Es fácil? No, no es fácil. Nadie ha dicho que el cristianismo es fácil, pero la entrada al cielo vale la pena. Amén. Entonces dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y los siguientes dos versículos es donde nos dice,
Y nos afirma de que el Señor Jesucristo está intercediendo como abogado por nosotros, por nosotros. Voy a leerlo, voy a leer, incluso voy a leer hasta del 2 al versículo, del 2, versículo 1 al versículo 6. Dice: hijito mío, estas cosas lo he escrito o escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. O sea, si aquí el apóstol Juan te está escribiendo, animándote a que no peques, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es quien se dio, quien pagó por nuestros pecados. Entonces, si nos alejamos de Él, le damos la espalda y comenzamos a caminar lo contrario a donde Él está, ya Él no puede. Tenemos que estar en Él, tenemos que abrazarle a Él, tenemos que pedir que Él interceda. Entonces dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo aquel que quiere, mi hermano, todo aquel que quiere, todo aquel que, oye, el Señor quiere, el Señor murió, no por mí solo, ni por usted, sino por todos. Amén. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, mira bien, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y tú sabes, allí voy a parar un minuto porque voy a decir lo siguiente. Gracias, Señor. Guardar sus mandamientos significa ayudar al prójimo, amar al enemigo, amar al prójimo, sanarle la herida al prójimo. Significa caminar la extra milla por el prójimo. No significa quejarse por el prójimo. Entonces dice la palabra, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, aleluya, debe andar ¿cómo? ¿Cómo? Como Él anduvo. Voy a leer eso de nuevo. El que dice que permanece en Él. Y eso tiene sentido, mi hermano. Te voy a decir por qué. Porque si Cristo vive en mí y Él es el gobernador de mi vida, Él es quien dirige mis pasos, entonces voy a andar como Él anduvo. ¿No tiene sentido? Entonces, mi hermano, yo espero y confío en el Señor de que este mensaje haya sido para usted. Si usted no es perfecto, porque yo sinceramente no lo soy. Y este mensaje fue para mí antes que para usted. Por lo tanto, yo le voy a pedir que se pare y vamos a orar y vamos a interceder. Le voy a pedir a Mario que venga y en lo que estamos intercediendo,
Creo que la música está, tiene que poner, la orquesta tiene que activarlo. Aleluya. La orquesta la activaste, Mario. Aleluya, gloria a Dios. Mi hermano, si usted no es perfecto y no puede tirar la primera piedra, el Señor le está invitando a que venga adelante para que le diga: perdóname, Señor, por todos esos pecados que he cometido. Señor, ayúdame a caminar y a vivir una vida en santidad. Señor, tú y solo tú puedes. Porque yo he tratado por medio mío y no he podido. Pero tú puedes. De nuevo yo le digo, yo soy el primero, así como Pablo lo dijo. Yo soy el primero entre aquellos que está muy lejos de ser perfecto, por cuanto a diario reconozco que peco. Y si usted reconoce ser pecador o pecadora, este es el momento de venir adelante. Este es el momento de venir adelante, porque ahí, déjeme decirle, el cielo es maravilloso. La tierra no tiene nada en comparación a lo que es el cielo. Y al cielo usted no va a entrar sin la santidad. Por lo tanto, al Señor usted tiene que entregar. Usted tiene que entregar para limpieza interior, limpieza general. Dice la palabra, para que usted y su familia sean salvos. Es lamentable que solamente 2 personas han venido adelante. Es muy lamentable, porque el resto se han clasificado justos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo presento aquí a mi hermana Carmen Colón, Padre, dándote gloria, alabanza y honor por ella, porque ella reconoce, Padre, que sin ti nada es. Padre, gracias por ella. Gracias porque tú le has limpiado por dentro y le has dado la fuerza que ella necesita para seguir adelante como hija tuya. Padre, gracias te damos porque nunca volteas y te da a ti la espalda, sino siempre anda agarrada de tu mano. Te doy gracias también, Padre, por la hermana Gloria, porque, Padre, la hermana Gloria también está reconociendo que aún necesita mucho más para poder seguir adelante y sin ti no puede. Gracias te doy por la sanidad de ella. Gracias te doy por la sanidad de su hijo. Porque, Padre, yo sé que su hijo está, Padre, en estos momentos, aleluya,
recibiendo la sanidad que él necesita por cuanto su madre se ha parado aquí por él. Gracias te doy por todos los que están aquí y te pido, Padre, que tú seas tocándolo. En el nombre de Jesús. Amén.